Pronunciación en inglés. La TH, uno de los sonidos más difíciles de pronunciar en inglés y uno de los más importantes de saber si queremos sonar más como nativos. Porque si no sabemos cómo pronunciar este sonido, vamos a decir thanks en lugar de thanks, boats en lugar de both y toes en lugar de those. Hoy en este video vas a aprender cómo pronunciar esta vaina de una vez por todas. Yo soy Kalle Anders, tu coach de inglés y tu sueco favorito. Empecemos. El primer paso para pronunciar ese sonido es saber cómo mover tu boca, cómo mover tu lengua. Pones la lengua por los dientes y haces un sonido S. Haces el sonido S, pero con la lengua por los dientes. Practica conmigo. Yo sé que se siente bien raro, pero mira aquí, los nativos lo hacen todo el tiempo. Honey, the most wonderful thing, it's next week. Look, it's next Sunday. And my husband goes, thank God you checked. What are my 3 favorite movies? Stranger Than Fiction. Yes. Signs. Yes. Bridesmaids. That is a really good one. Ahora, hay dos tipos de sonido TH. Tenemos el sonido con S y el de Z. El sonido unvoiced y el sonido voiced. Unvoiced es sin voz en inglés. Voiced es con voz. El sonido TH sin voz es el que haces con esa S. Y el sonido con voz es el que haces con una Z. Una Z es como zzz, vibración aquí, pero igual, pon la lengua por los dientes. Entonces tenemos y el primer sonido de S es importante saber decir porque si no vas a decir thanks en lugar de thanks. Torn en lugar de thorn. Torn es el pasado de tear, rascarse, como tear apart. Thorn es la espina de una rosa. Boat contra both. ¿Escuchas la diferencia entre la T fuerte y la TH? Boat, both. Olvida cómo se escribe. Yo sé que la escritura en inglés está por diferentes lados, entonces solo enfócate en la pronunciación. Enfócate en el sonido y vas a pronunciar bien. Boat, both. El sonido TH con voz, Z. Tienes que saber pronunciar porque si no vas a decir ten en lugar de then. Tease en lugar de these. O toes en lugar de those. Para hacer un ejercicio interactivo voy a leerte una lista de palabras con estos dos sonidos TH y quiero que me imites a tu mejor capacidad. No importa si lo pronuncias mal, solo trata de exagerar ese sonido. Este es el sonido fonético de la TH sin voz, de la TH con S. Entonces, vamos. Through. Think. Thanks. Theory. 3. Thick. Thing. Thirsty. Thought. Throughout. Excelente, ahora vamos a mudar al sonido TH con vibración, con Z, con voz. Z. Se pronuncia Z. Pero antes de eso, por favor, si te gusta este video, si te gusta este estilo de enseñanza de un poquito más específico con la pronunciación, déjame saber en los comentarios. Me encantaría leer tu feedback y mejorar mis videos para ayudarte mejor a aprender inglés. También, por favor, ayúdame con un like. Dale me gusta al video. No sé si lo sabes, pero esos me gustan ayudan mucho a que el video tenga más alcance para que podamos alcanzar más latinos que necesitan ayuda con su pronunciación en inglés. También, muchas gracias por esa ayuda. Ahora, este es el símbolo fonético del sonido TH con voz. Repite después de mí. These. Them. Therefore. Other. Without. Although. Mother. Within. Whether. Smooth. Excelente, súper bien. Ahora vamos a pasar al siguiente ejercicio. ¿Y qué es la mejor manera para mejorar tu pronunciación de ciertos sonidos en inglés? En mi opinión, trabajar con trabalenguas. Trabalenguas nos fuerza a pronunciar ciertos sonidos muy exageradamente. Esa es una palabra en español. Entonces, vamos a empezar con un trabalenguas con el sonido TH
con S, el sonido sin voz, el... ¿Ok? Vas a escucharme decir un trabalenguas y quiero que después de haberlo escuchado 5 veces, vas a repetir. The thought I thought wasn't the thought I thought I thought. The thought I thought wasn't the thought I thought I thought. The thought I thought wasn't the thought I thought I thought. All right, ahora vas tú. Go. Otra vez. Una última vez. Excelente. Vamos al siguiente sonido. TH con voz. Z. The grandmother is the mother of the mother, and you are my brother from another mother. The grandmother is the mother of the mother, and you are my brother from another mother. The grandmother is the mother of the mother, and you are my brother from another mother. Now you go. Dale, go. Muy bien, otra vez. Excelente. Ahora, ¿qué tienes que hacer para seguir mejorando tu pronunciación de este sonido específicamente? Practica, sigue dándole. Ahora estás consciente de cómo se pronuncia este sonido. Eso es el primer paso. Puedes volver a ver este video cuantas veces como quieras y practica pronunciar, producir estos sonidos. Y un consejo general, exagera muchísimo. No te imaginas qué tanto he exagerado la R en mi vida para poder pronunciarla bien en español. Fue muy difícil y poco natural para mí al inicio decir carretera o carro. Súper raro para mí decir eso, pero con el tiempo uno se acostumbra. Entonces practica una y otra vez y va a sentir más natural con el tiempo. Ahora, no sé si lo sabías, pero esta, de hecho, es una de las clases de pronunciación en Rayo, en mi programa de inglés. Tenemos una de estas clases para cada sonido importante en el idioma inglés. Hay 44 sonidos que tienes que dominar si quieres tener una pronunciación neutral, y estas clases son más largas y más elaboradas. Entonces, tenemos una oferta especial ahora para que te unas al programa. Te voy a dejar aquí un link en la descripción para que cheques la oferta, las garantías, los testimonios, toda la información. También ahí, mediante esa página, puedes contactarte con mi equipo directamente por si tienes algunas preguntas, si quieres ser mi estudiante de verdad. Muchas gracias. Por favor, regálame un like en el video si este video te dio valor. Espero que estés muy bien, cuídate mucho y nos vemos en los siguientes videos. Chao.